Muy bien, bienvenidos a nuestro taller de metodología de investigación en la administración. En esta sesión vamos a presentar estos conceptos principales del alcance de una investigación en la ruta cuantitativa. Vamos a iniciar esta parte consultando el libro de Hernández Sampieri, el capítulo número 5. Se va a presentar este concepto del alcance de una investigación en la ruta cuantitativa. Y vamos a ver que existen cuatro alternativas de alcance cuando uno va por la ruta cuantitativa, es decir, tiene la intención de medir, de trabajar con datos cuantitativos, con variables cuantitativas y abordar el fenómeno desde un lugar donde ya se avanzó bastante y uno va a aplicar mucho instrumental teórico y va a trabajar con datos cuantitativos, ya sea fabricándolos con un diseño de experimento o recopilándolos a través de un cuestionario también o de bases de datos que estén disponibles. Eh, un estudio cuantitativo puede tener un alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, como lo presenta Hernández Sampieri. Cuando hablamos de un estudio exploratorio, ¿no? Estamos pensando en aquellos estudios donde los fenómenos, los problemas que queremos investigar no han sido abordados, ¿verdad? En el contexto que uno lo necesita o se tiene poco conocimiento. ¿Mm? La idea es que un estudio exploratorio vaya identificando las variables, los conceptos que se deben indagar. También es la preparación previa para estudios de mayor importancia. Y siempre la idea de un estudio exploratorio, por ejemplo, es indagar desde un área innovadora. Pensemos en todo lo que es la inteligencia artificial, por ejemplo, en los negocios, la inteligencia artificial en la gestión empresarial, la innovación, por ejemplo, la inteligencia artificial y los puestos de trabajo. Entonces, bueno, esos son temas donde uno tiene que explorar, porque en realidad no hay nada como estudiado formalmente. Entonces, esos son, por ejemplo, estudios exploratorios. Cuando hay temas innovadores, entonces uno tiene que comenzar a explorar. Luego están los estudios descriptivos, donde ya hay que especificar las propiedades y que las características de los conceptos de los fenómenos que ya han sido identificados en los estudios exploratorios, ¿no? Ya la idea es que uno ya empieza a definir, comienza a medir las variables. Y acá ya se cuantifica. ¿M? Y con cierta rigurosidad ya que uno comienza a identificar las dimensiones, los distintos puntos de vista, las distintas dimensiones de lo que queremos estar estudiando desde la ruta cuantitativa, ¿no? Estudio descriptivo, por ejemplo, todo lo que es el trabajo remoto, que eso fue en la pandemia, fueron estudios con alcance exploratorio, hoy ya son descriptivos, ya uno identifica cuáles son los conceptos y comienza a trabajar al respecto. Cuando ya va avanzando más el conocimiento, la teoría, entramos en los estudios que son correlacionales, donde aquí ya uno ya recaba información, recaba datos por sobre todo, y ya comienza a trabajar con mucha estadística. En la ruta cuantitativa tenemos que trabajar con mucha estadística y comenzamos a ver la asociación ya entre las variables, por supuesto con medidas estadísticas, hasta llegar a los niveles de alcance explicativo, es cuando ya se conoce demasiado el fenómeno, se identifican las variables, ya se han descrito, ya se ha logrado cierta asociación entre las variables que explican el fenómeno que estamos estudiando, y bueno, tenemos que ahora seguir avanzando para definir qué grado de explicación tienen las variables entre sí. Por supuesto, acá se deben aplicar modelos estadísticos más avanzados, bivariados, multivariados, para poder hacer contribuciones importantes al conocimiento. Esto es siempre de la ruta cuantitativa. Si quieren seguir la ruta cuantitativa, se tienen que
preparar mucho y tienen que trabajar mucho con la estadística, la matemática, con las ciencias formales. ¿M? Entonces, acá tienen un resumen de todo lo que estábamos como presentando. Es importante, esto también está en el texto. Entonces, siempre se hace una revisión de la literatura, se plantea el problema y uno tiene que definir el alcance, hasta qué términos, ¿verdad? Hasta dónde, en qué términos de conocimiento uno pretende llegar con el estudio, ¿no? Los exploratorios lo que tienen es este propósito de familiarizarse con el planteamiento desconocido, poco estudiado o novedoso del tema. Los descriptivos lo que van a hacer es analizar ya cómo es, cómo se manifiesta el fenómeno. Los correlacionales van a determinar cómo se relacionan, se vinculan las variables, los hechos, los fenómenos, y los explicativos van a encontrar las razones por las cuales se provocan, o sea, las causas, ¿no? Son estudios causales, las causas de esos fenómenos. Ninguno es mejor que otro, sino que también es una línea continua, va a decir el autor, es una línea continua, donde uno empieza trabajando con estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. En el caso nuestro de administración, como ya decíamos en sesiones anteriores, todo lo que es el área de finanzas, algunas áreas de los métodos cuantitativos, por supuesto, tienen esta impronta de la ruta cuantitativa, ¿no? También hoy con el avance de la ciencia de datos, por ejemplo, ya en el área de recursos humanos, existe un área que se llama People Analytics, donde uno está trabajando con todos los métodos de la ruta cuantitativa, pero con datos de gestión de personas, del talento humano. Un tema apasionante, quienes quieran ser futuros científicos de datos deberían ir por esta ruta para perfeccionarse y seguir avanzando. La bibliografía de este tema es el capítulo número 5 de Hernández Sampieri, que está disponible en nuestro aula virtual. Así que bueno, ánimo con nuestro taller y a seguir aprendiendo juntos. Hasta la próxima.